Hay una entidad de la que nunca he escuchado hablar aquí en internet. Una que, como la Llorona o el Hombre del Sombrero, no pertenece a una sola historia, sino a muchas repartidas en distintos lugares del mundo. No se trata de un fantasma convencional, es más bien un tipo de espectro, un fenómeno presente en más de un lugar que sigue un patrón oscuro y que desafía toda lógica. Lo que estoy a punto de contarte no son historias de segunda mano, ni leyendas urbanas transmitidas de boca en boca. Son experiencias reales, vividas por personas que conozco, personas en las que confío. La primera vez que escuché este tipo de entidad fue cuando tenía unos 6 o 7 años. La casa de mis abuelos, en un pueblo al oeste del Estado de México, era el centro de reunión de la familia en épocas vacacionales. Era precisamente una de esas fechas. Estábamos ahí, en la cocina, cenando y platicando con toda la familia, cuando uno de mis tíos, mi tío Miguel, interrumpiendo la tranquilidad del momento, entró bruscamente, sin saludar, viendo para todos lados. Estaba claro que algo estaba mal. Por ello, mi abuelo tomó la iniciativa y le preguntó la razón. Mi tío se abalanzó sobre una silla, y a pesar de suspirar aliviado, su rostro seguía proyectando un profundo malestar. Es que por poco no la cuento. Mi tío Miguel se había hecho de una fama de manejar a velocidades muy altas, así que la reacción inmediata de muchos, mi abuelo incluido, fue comenzar a sermonearlo. Pero entonces mi tío aclaró. No, les juro que esta vez no venía rápido, pues por eso llegué tarde. Venía normal, así fue todo el camino. De hecho, todavía le bajé más a la velocidad porque, pasando la caseta de Sinapecuaro, vi a un viejito caminando en plena autopista. Por suerte iba atento y lo vi desde lejos. Me dio buen tiempo de frenar y cambiarme de carril. Hasta le iba pitando para que se hiciera a un lado y le hice cambio de luces, pero nada más no se quitó. Se echó a correr hacia el carro. Pensé que era un loco que se me quería aventar. Por eso mi reacción fue acelerar y dar el volantazo para esquivarlo. Pero no. El viejito se puso a correr a mi lado a la misma velocidad que yo. Ahí me entró una desesperación terrible. Le aceleraba y nada más no. El señor seguía a mi lado, como si correr a 180 fuera lo más normal del mundo. Y aunque hubiera ido a 20, no tenía sentido. Era un señor ya grande, ya estaba oscureciendo y, para empezar, por ahí no había ni una pinche casa. El miedo no me dejaba pensar claro. Sin quererlo no paré de acelerar, y por andar cuidando al viejito ese, dejé de ver el camino. Me confié de que esa carretera es prácticamente pura recta y casi me voy de largo en una curva. Apenas reaccioné y di la vuelta a tiempo, pero pues me llevé al viejito conmigo. Para ese punto yo ya estaba más que seguro de que era un muertito, pero igual se sintió real, no sé. Bien que sentí un golpe seco. Escuché como algo pegaba abajo del carro. Comenzó a sacudirse todo y tuve que agarrar fuerte el volante porque andaba perdiendo el control. Ahorita que llegué hasta revisé a ver si no le había pasado algo al carro, pero no le pasó nada y gracias a Dios a mí tampoco. Contar historias así siempre había sido parte de las conversaciones de mi familia, pero esa noche el contexto era muy particular. La inusual seriedad de mi tío y el temblor de su voz no eran como en otras ocasiones. Esta vez, lo que relataba lo había vivido apenas horas antes, en una carretera que inevitablemente teníamos que transitar de regreso. Todo se sentía mucho más real, más cercano, y el miedo que sentí fue inmediato. Yo era solo un niño, pero puedo asegurar que los adultos a mi alrededor compartían esa misma expresión de inquietud. Y no fue en vano, porque varios de ellos tuvieron un encuentro con aquella aparición. Pero no creo que valga la pena redundar con historias similares, porque ese espectro, el del viejito, es todavía una aparición inocente al lado de lo que, alrededor de 7 años después, comenzó a atormentar al pueblo de mis abuelos.
Quiero destacar eso, que comenzó, pues a pesar de que mis abuelos habían vivido ahí desde los años 60, fue hasta más o menos el 2010 que se supo de este espectro. El pueblo le dio un nombre que hasta la fecha me causa gracia: el Encuerado. Pero no hay que dejarse llevar por eso, pues no hay nada remotamente risible en lo que representaba, mucho menos en lo que provocaba. Lo que se decía de él era tan sorprendente que llegué a pensar que se trataba de una leyenda. Comencé a sospechar de su veracidad cuando, al pasar por ahí, noté que la famosa curva en la que aparecía se distinguía del resto de tramos por la irreal cantidad de cruces que la cercaban. Aún así, no dejaban de ser sospechas. Bien podía tratarse de la ocurrencia de algún bromista con mal gusto. Pero nuevamente fue uno de mis tíos quien eliminó todas mis dudas al contarnos que a él ya se le había aparecido el Encuerado. A mi tío José Luis, que en ese entonces era taxista en la región, le habían pedido un viaje especial hasta la Ciudad de México. El pasajero debía estar temprano por allá, así que, por la lejanía de la ciudad y por el riesgo de que el tráfico atrasara la llegada, acordaron verse en la plaza del pueblo a las 5 de la mañana. Mi tío no vivía en el pueblo como tal, sino en una comunidad algo alejada de la cabecera municipal, así que tuvo que levantarse aún más temprano, y más importante, se vio obligado a pasar por la curva del Encuerado en plena madrugada. Siendo un pueblo de escasos habitantes, a las 4 de la mañana el camino estaba completamente vacío. Eso no ayudaba. Cuenta que, conforme más se acercaba al famoso sitio, peor se sentía. Estaba nervioso, aterrado de que aquel pensamiento invasivo terminara por invocar al espectro, y al parecer, así fue. Fue exactamente pasando el río. No hay forma de que lo olvide. La verdad, sí venía inquieto, viendo para todos lados, como si ya diera por hecho que se me iba a aparecer algo. Era una cosa fea. No venía ni un solo carro. Me acuerdo de que hasta le subí el volumen al radio para no andar pensando en esas tonterías, pero ni así me podía concentrar en la carretera. La versión que yo sabía y esperaba era que el Encuerado se te aparecía en la última curva antes de llegar a San José, corriendo a la misma velocidad que el coche, y que la impresión que te daba era tanta que dabas el volantazo y te ibas al voladero. Eso sabía yo, pero a mí me tocó lo peor. Lo vi mucho antes de la dichosa curva, y me acuerdo perfecto de que fue en el río porque vi clarito cómo lo que parecía una persona se puso de pie encima del agua. Ese río es profundo. Por muy alto que seas, el agua te tapa, pero son cosas que uno no piensa en el momento. Yo quería convencerme de que era algún loco nadando, pero entre más se acercaba, más se notaba que no era un humano. Se ve altísimo, flaco, pálido, y lo más raro es que las proporciones de su cuerpo no cuadran con las de una persona. No sabría decir por qué, pero es algo que se intuye. No vi que corriera hacia mí ni nada. Esa cosa no se movía, pero no hizo falta. Nada más de verlo me empecé a sentir mal, raro y peor todavía. Aunque quería, no podía dejar de verlo. Quise alejarme de ahí a todo lo que daba el carro, pero lo sentí lento como nunca. Y sí, por más que quería desviar mi mirada, había algo que me obligaba a voltear. Fue casi llegando a la curva cuando dejé de verlo, pero el problema fue que también dejé de ver bien la carretera. Todo se veía como borroso, como cuando hay niebla, pero esa niebla estaba dentro en el carro. Ahora ya quería ir más lento, pero los pedales y el volante se sentían duros. Ahí sí me puse a rezar. ¿Qué más podía hacer? Se me empezó a poner la piel de gallina. De puro reojo volteé hacia el retrovisor y ahí lo traía sentado en la parte de atrás. Cuando lo vi desapareció, pero algo tiene esa cosa que con eso basta para imponerte su presencia. Es tal cual un hombre desnudo, eso sí, enorme, apenas cabía en el carro. Pero su tamaño es lo de menos.
lo imponente es la maldad que te transmite. Yo siento que es algo diabólico porque ese tramo es de a lo mucho 1 kilómetro. Y aún así yo sentí que manejé mucho más. Y que ahí me iba a quedar. Cuando el pueblo de San José decidió actuar, una de las primeras medidas que tomó fue deshacerse de las cruces de la curva. Fue una decisión polémica, pues para muchos, sobre todo para los familiares de las víctimas, era una acción irrespetuosa. Sin embargo, los que argumentaban a favor daban una interesante observación. Esa curva era como una galería que exhibía los logros de aquel ser. Era como si, conforme crecía el número de cruces, aumentara la frecuencia de los accidentes y el descaro de la entidad. De esos días recuerdo una vez en la que quisimos ir al pueblo por algo que nos hacía falta. No sé exactamente qué era, pero sé que era algo que no se conseguía en las tiendas de alrededor. Cuando avisamos nuestra salida, una de mis primas nos detuvo y nos dijo: ¿y si mejor van mañana? Es que a esta hora ya se aparece el encuerado. Eran tan solo las 5 de la tarde. Han bendecido el lugar numerosas veces, aunque no sabría decir con cuánto éxito, pues no han logrado deshacerse de este ente por completo. La gente del pueblo sigue contando que lo ve merodeando el río, la curva, el hospital, persiguiendo a los automovilistas. No se sabe con certeza si sus encuentros son cada vez menos frecuentes o menos mortales. Pero hay una historia más, la que inspiró este video. El pasado enero, mi madre se encontró con una vecina y comenzaron a platicar sobre cómo habían pasado sus vacaciones. La señora comenzó a relatarle con entusiasmo que habían tenido unos días muy agradables viajando en camión y visitando varios pueblos hasta llegar a Chiapas. Sin embargo, hubo una parte del relato en la que cambió drásticamente el tono de su voz. Allá por Oaxaca me pasó algo muy raro. A mí no me gusta viajar de madrugada porque me cuesta mucho dormir en el camión y esa noche no fue la excepción. No sé qué hora sería, pero ya me había cansado de intentar dormir y mejor me resigné a quedarme despierta buscando algo que hacer. Entonces, queriendo ver los paisajes nocturnos, abrí la cortina y lo primero que vi no fue un paisaje. Ahí afuera había un hombre, desnudo, altísimo, corriendo a la par del camión. No se imagina cuánto miedo sentí. Cerré la cortina, negándome a creer que lo que había visto era real. Quise convencerme de eso, de que me lo había imaginado. Pero ahí voy de terca a asomarme otra vez y lo volví a ver. Era raro, porque el hombre iba al lado del camión, a su misma velocidad, pero la forma en la que movía sus brazos y sus piernas era muy lenta. No pude evitar pensar en que por cosas como esa era que pasaban los accidentes. Quise avisarle al chofer, pero me entró un pavor de que eso fuera a provocar al fantasma y mejor me quedé sentada rezando por nuestra protección. Todavía quiero pensar que no fue más que una alucinación por el sueño, pero le juro que ver esa cosa me transmitía un horror increíble. Nunca me había sentido así. Mi madre se guardó la verdad. No quiso decirle que lo que había visto era real, que en el Estado de México, a cientos de kilómetros de Oaxaca, se ha visto al mismo ser, y que no todos viven para contarlo. Esa fue la historia que terminó por rectificar que los seres como el encuerado no son apariciones locales y mucho menos leyendas. Pero al final, lo que menos importa es saber que son reales, sino qué es lo que buscan de nosotros, de cuánto son capaces, qué nos salva de ellos. Porque si algo está claro, es que no se trata, como pensó mi tío Miguel, de simples almas en pena. No, ese comportamiento no es como el de aquellas almas destinadas a repetir sus tragedias terrenales o a buscar el auxilio en los vivos.
lo que acecha en las carreteras puede ser mucho más siniestro, más hambriento. Estos seres parecen estar dotados de una inteligencia malévola, de un propósito oscuro. Se disfrazan con formas humanas, pero sus acciones revelan una naturaleza profundamente inhumana. Son recordatorios de que ni en la más remota carretera estamos solos, y de que ni siquiera en la seguridad de nuestros autos dejamos de ser presas. ¿Has vivido algo inexplicable? Tus historias son el corazón de este canal. Nos emociona poder leerlas y sobre todo compartirlas con los demás. Cuéntanos en los comentarios o envíanos un correo a historias.tenebris@gmail.com.